Doctor Sapsay, queríamos consultarlo sobre esta decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata que tanto se ha discutido, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Magdalena? Un gusto hablar con usted. Mire, efectivamente, la amicus curiae, amigos del tribunal, como muy bien decía Miguel Viñasqui, que de paso lo saludo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. Creo que también está Nico por ahí. Sí, ¿qué tal? La saludo a padre e hijo, con mucho afecto. Igualmente. Es una institución muy antigua y el hecho de que esté en latín tiene que ver con que ya tiene sus orígenes en el derecho romano. Es una posibilidad que se reconoce a quienes son expertos en un determinado tema, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, de acercar soluciones al proceso que se está llevando a cabo, que está en curso. En este caso presenté junto a los doctores Guibur y Herrero. Usted recordará, el doctor Luis Herrero fue el famoso jubijuez, es decir, aquel que hubo que salvar porque era el miembro de la Cámara Previsional. Sí. Y que lo querían sacar a patadas porque actuaba conforme a derecho, ¿no? Digo, para poner de manifiesto que no estuve solo. Y el doctor Ricardo Guibur también fue un camarista federal y un gran filósofo del derecho, profesor titular de mi facultad. Bueno, ya se nos había dado desde un principio, se nos había aceptado nuestro amicus, donde nosotros manifestamos cómo debería ser, conforme a derecho, resuelto el tema. Estamos hablando del célebre caso Chévez, es decir, la operación PUF, ante los estrados del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el cual se había urdido tanto la competencia de ese tribunal, que no debió de haber sido, como así también la existencia de una suerte de sistema para extorsionar a empresarios que venían de la mano, bueno, de D'Alessio, Marcelo D'Alessio, este abogado que no lo es, junto con el colega de ustedes, Daniel Santoro, por quien siento un gran respeto, y el fiscal Stornelli. Eso basado en suposiciones. Él utilizó prueba, por ejemplo, ante la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, porque adujo que debía consultarlos para que analizaran la actitud psicológica de Santoro y de Stornelli en cuanto a la aptitud para delinquir. Es interesante repetir estas cosas porque parecen delirios, pero son la realidad de ciertos jueces argentinos. Sí, Daniel, ¿no? además lo hizo sobre el trabajo de varios periodistas. Claro, ¿no? sí, aprovechó sobre varios, pero fundamentalmente puso ahí el ojo en Daniel Santoro porque estaba metido en la causa y ahí apuntaban todas sus acciones. Es decir, la voluntad de construir un fallo conforme a prueba falsa y falsificada y a maquinaciones basadas en la voluntad como juez de justicia legítima de sacarse de encima a un fiscal de determinadas características. El doctor Stornelli, que evidentemente molesta a la señora de Kirchner y a toda su grupo. Quedó claro esta semana, ¿no? Daniel Santoro, que es evidentemente un periodista independiente y uno de los más importantes periodistas de investigación que tiene el país, creo que estamos de Bueno, por eso se ensañaron con Santoro, ¿no es cierto? Exactamente. Lo interesante es que la Cámara Federal de Mar del Plata, con los votos de los doctores Taza y Jiménez, fundamentalmente el del doctor Eduardo Jiménez, no solo primero nos aceptaron con una rapidez muy grande nuestro amicus, es decir, cuando se acepta la presentación del amicus, quiere decir que se lo va a tener en cuenta. Pero además, en la dilucidación del caso, toman gran parte de nuestra construcción, de lo que nosotros elaboramos. Y es interesante tener en cuenta que la Cámara, en una parte de un fallo importantísimo, además muy frondoso, de más de 80 fojas, dice que solamente un magistrado atacado de infantilismo podía aducir que el señor Daniel Santoro estaba haciendo una operación de extorsión y que tenía por finalidad la búsqueda económica y política y de ninguna manera ejercicio de periodismo. O sea, pocas veces yo he visto
expresiones tan graves desde la alzada, la Cámara Revisora, a un inferior, Ramos Padilla. Claro. En realidad, en un país normal esto debería dar lugar a la apertura de un juicio político, ¿no? Claro, y Ramos Padilla ahora es juez electoral. Sapsay, Lo premiaron como juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante, Nicolás, agregar eso, porque hace todo un estado de cosas, ¿no es cierto? Sí, ya ha sacado un fallo que favorece a Máximo Kirchner en su pelea para tomar la jefatura del PJ bonaerense. Le quería preguntar por otro acontecimiento judicial de la semana, ¿no? Que fue la exposición de Cristina Kirchner ante la Cámara de Casación Penal, ¿no? Bueno, esa exposición realmente es como una repetición potenciada de la que ella ya había hecho ante otro tribunal antes de que tuvieran lugar las elecciones, muy poco antes, en la causa Vialidad, ahí donde ella expresó que ella le había absuelto la historia y que quienes tenían que dar explicaciones eran los miembros del tribunal y no ella. Ahora lo hace de manera recargada. Claro. Yo creo que es una persona que está muy afectada porque se siente acorralada. Fíjese que a 15 meses de la asunción del gobierno, las causas que más la preocupan siguen vivitas y coleando. Ahora, pero el acontecimiento, ¿no? Que sea en una audiencia de la Cámara de Casación Penal, ¿no? Para mí es una actitud delictiva. Ella debió de haber sido, se le debió haber impedido proseguir con su declaración por presunción de haber cometido delito de desacato. Es el que reconoce el artículo 244 de nuestro Código Penal. Allí dice que al que de alguna manera injuriare, ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlo. Claro, porque habló sentada en el despacho. Claro, del Senado. Claro. Pero ella ofendió a un juez. Es más, la pena es más alta cuando se ofende a una lista de funcionarios públicos que el Código Penal hace, empezando por el presidente de la Nación, y creo, gobernadores de provincia, ministros, legisladores y jueces. ¿Qué hubiera pasado, tres jueces? Daniel, qué hubiera pasado si el Poder Judicial genéricamente, las cosas que dijo son increíbles y además lo peligrosa que es porque demuestra que una vez más, pero de manera manifiesta, que ella no cree en el sistema republicano de gobierno, ni en la separación de los poderes y por supuesto tampoco en la independencia del Poder Judicial. ¿Qué hubiera pasado si un ciudadano común, no sé, yo... Va preso, inmediatamente se lo retira esposado del tribunal y no puede declarar más. Y es un delito más conexo en la causa principal. Se lo digo desde ya, yo no soy penalista, pero no hay que ser muy intérprete del Código Penal para darse cuenta. Es inaceptable. Además es muy impresionante para el ciudadano común. Es muy impresionante para el ciudadano común, ¿no es cierto?, ver a un alto funcionario, en este caso funcionaria, perder el control de sí misma en esa forma, en público, ¿no? El mal ejemplo, porque pensemos que el sistema republicano de gobierno, la democracia, el Estado de Derecho, exige que sus gobernantes sean ejemplares, den el ejemplo frente a los demás de cómo hay que actuar. La austeridad, el respeto por las normas, el respeto por los otros poderes, es la cultura democrática que debemos exhibir todos, pero en particular nuestros gobernantes. Es lo que se llama la democracia como estilo de vida. Que ella carece totalmente, porque ella ya dijo que es una cosa vieja, que no cree Montesquieu, en fin, toda una serie de teorías, porque ya sabemos en lo que ella cree en Gildo Infran. Ella cree en el feudo que con su marido armaron en Santa Cruz, que es igual que Formosa, igual que Santiago del Estero. Ahora está explotando Formosa porque, bueno, ya tiene características muy parecidas a Stroessner. Es como un enclave stroessnista después de la época. Increíble, la Argentina lo hizo, ¿no? Claro, recordemos que Stroessner también era elegido en elecciones, pero elecciones en donde no había competitividad real, porque ni la oposición... Control, tampoco claro, ni control. Está totalmente cooptado el Poder Judicial. Hemos visto, y eso se hicieron notas, ustedes recuerdan, Daniel Magnati, sí, cuando trabajó sobre una comunidad, creo que era Huichí, de los Cuom, ¿no? Cuando le daba... Exactamente, donde mostraban todas las elecciones como prácticamente se los secuestraba, se les sacaban los documentos. Le cambiaban, perdón Daniel, le cambiaban el nombre o les daban DNI para que voten
Sí. Y casi como una burla les ponían como nombre, por ejemplo, Carlos Gardel o Sí, gente célebre. sí, además la total desconsideración, es decir, después se llenan la boca de los derechos de los pueblos aborígenes cuando les conviene, cuando se dan las ocupaciones de los supuestos mapuches en el sur. Pero para dejarlos, como pasó inclusive con el importantísimo cacique de Formosa, que tuvo varias noches haciendo acampa el 9 de julio, Díaz, sí. Félix Díaz, que fue maltratado, que fue golpeado, etcétera, que es de Formosa. Así que para violar derechos humanos son fantásticos. También pasa en las elecciones que aparecen una cantidad de ciudadanos de nacionalidad paraguaya, pero que están jubilados en Argentina y que están nacionalizados argentinos. Eso creo que también, no sé si no fuiste vos, Nico, que hiciste una nota. No, Rodrigo Alegre, ¿no? Mostró Rodrigo Alegre en el programa Desde la Nata, donde mostraba cómo iban a votar, pagados con esas jubilaciones truchas. Entonces, ¿de qué vale que gane con el 70%? Además, yo sé que en gran parte del territorio formoseño los fiscales de la oposición no pueden ir porque los matan a palos, como ya vimos, si a concejales, como la concejal Neme y Ruiz Díaz, las han detenido. Ayer la concejal tiroteado Neme, con balazos de goma. Solidaridad la balearon, 6 balas. Claro. ¿Qué se puede esperar de los fiscales de partidos de oposición que pretenden fiscalizar un acto eleccionario? Los matan a palos. Ahora, Daniel, y hay también un silencio de los organismos de derechos humanos vinculados al oficialismo, y eso también es llamativo, ¿no? Para mí ya no son más organismos de derechos humanos. Claro. Son organismos partidocráticos que son funcionales al gobierno cuando al gobierno le conviene que se pronuncien. Pero que los derechos humanos son universales, es decir, se defienden en todas circunstancias. Cuando solo se lo hace para mí, porque a mí me conviene, y bueno, usted ya no es defensor de derechos humanos. Usted está utilizando con finalidades partidarias, por lo tanto es un militante político. Ellos tendrían que presentarse como tales. Me refiero a abuelas, a madres, al CELS, y podríamos seguir. Porque con el tema también podríamos ser Victoria Donda, mayor discriminación de lo que ella ha hecho, que está grabado, que se sabe, y que sigue en su cargo como si nada hubiese ocurrido, que además es delictivo porque malversó caudales públicos, hizo abuso de poder, algo realmente lamentable. Daniel, le hago por lo menos por mi parte, una última pregunta, porque hubo también una discusión, ¿no?, que planteó el presidente respecto a los vacunados VIP, que dijo que esto no era delito, ¿no? Saltearse la fila, dijo él, no era delito. Hubo una respuesta, ¿no?, de estudiantes de Derecho de la UBA, diciéndole que lo desafiaban. Era impaciencia. Sí, me pareció excelente de los estudiantes, pero claro, ¿cómo va a concurrir si además él no es profesor de la UBA? Él es un mero docente. Yo creo que ya se los conté en el programa, como es su situación de revista en mi facultad. Él concursó en una oportunidad en el 85, los concursos valen por 7 años, como profesor regular, que lo fue por 7 años, y después nunca más concursó. Fue designado siempre a dedo como interino, profesor interino, cuando tapona la posibilidad de que alguien que ganó por concurso ocupe ese cargo, y cobra él y cobra el otro. Es algo realmente increíble. Ahora, pero ¿es delito o no es delito? Que pase eso en mi facultad. Entonces, para mí eso no es profesor, es un docente. Ahora, ¿es delito o no es delito ser un Pero por supuesto que lo es, además, y él lo sabe. ¿Cómo no va a saber eso? Él da teoría del delito, además. Si lo que importa de manera, digamos, simbólica, no es pasarse la cola, es quién posibilitó que esa persona pasara por la cola, y que Berbisky lo dice clarísimo. En su caso fue Ginés, que lo invitó a que se vacunase, no teniendo las características, las condiciones para hacerlo, porque había muchos grupos que debieron ser vacunados previamente. Y además yo no sé hasta qué punto no podemos ver un homicidio culposo en el caso de estos dos médicos, la doctora del Fernández y un doctor, no recuerdo los nombres. Fulone, la doctora, y Ceredey, el doctor. Fulone y Ceredey, sí. Claro. Ceredey y Merelo. Fulone y Ceredey. Ahora, claro, la vacuna se las dieron otros. Turnos para vacunarse y no se las pudieron vacunar porque no había vacunas. Personas que se jugaron desde el primer día de la pandemia para atendernos
y que se contagiaron y que como no se los vacunó se murieron y se los vacunó a estos personajes, inclusive esos chicos de la Cámpora haciendo alarde de que ellos los vacunaron, o el ministro Guzmán y todos sus colaboradores, la jefa de prensa, el ministro Guzmán, de 32 años. No tienen vergüenza, deberían renunciar. Es delictivo lo que hicieron. Son delitos contra la salud, es abuso de poder, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Muchos de ellos falsificaron documentos públicos. Claro, Zanini, ¿no?, que es el procurador del Tesoro. Y es mentira. Así que el presidente realmente, si realmente cree lo que dijo, no solamente no es profesor, es una nulidad a nivel jurídico. Pero lo peor de todo es que él sabe muy bien cómo es. Nos quiere engañar, cree que somos bobos. O quizás, bueno, se da cuenta de que quizás hay menos bobos de los que pensaba y se quiere defender, ¿no? Lo cual, siendo un jefe de Estado, es patético, ¿no? Es patético y demuestra su mediocridad, ¿no? Porque en lugar de disculparse una persona mínimamente digna, él en el discurso ante el Congreso, que también, porque fue una concatenación, de hecho, si me permiten, este discurso fue como el pie para la declaración de Cristina. Hay cantidad de cosas que ella dijo potenciadas que ya había dicho el supuesto presidente. Por además, ejemplo, escuchando... No es republicano en la Argentina. No nos podemos extender más, doctor, no, pero digamos, escuchando a la doctora Kirchner, uno se pregunta, bueno, pero si tiene la razón, si tiene la tranquilidad interior, ¿no es cierto?, de haber actuado correctamente, ¿por qué se enoja tanto, no? Y que presente las pruebas, no una arenga política. ¿Qué es lo que uno hace si es acusado injustamente? Bueno, Daniel Sapsay, bien asesorado y argumenta, pero presenta contrapruebas. Como no las tiene que hacer toda la novela del Lofer, que ya es como un culebrón. ¿No es cierto? Bueno, no me puedo extender. Si me permiten 2 segunditos. Ustedes han sido también de los causantes de que mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, haya crecido como creció. Esta semana logramos 40.000 suscriptores, así que lo quiero celebrar con ustedes. Es un gran logro que en 9 meses se hayan conseguido semejante cantidad y les quiero aprovechar para agradecer a tantas miles de personas que se han acercado para escuchar nuestros videos sobre el Estado de Derecho. No, y justamente, además, a nosotros nos alienta justamente para seguir defendiendo el derecho de la democracia, ¿no? Así que le agradecemos de todas maneras esta charla, Sapsay, esta mañana, como siempre, confiando en su profundo conocimiento y, bueno, su larguísima trayectoria, tan ponderable, ¿no? Y tan fuerte. Le agradezco mucho, Magdalena, que usted me lo diga, la verdad que me llena de emoción, sinceramente, porque para mí usted como periodista tiene una trayectoria inigualable. Muchas gracias.